Muy buenos días, bendiciones para todos. Son bienvenidos esta mañana a este nuestro tiempo devocional. Que Dios le bendiga poderosamente en este día y espero que esté listo allí con un corazón expectante para tener este tiempo de comunión, pero también recuerde que es un tiempo de retos espirituales, porque nadie puede crecer si no acepta los desafíos que establece la fe. La fe plantea desafíos. La fe no es estática. La fe no es eh, eh, inmóvil. La fe siempre está en movimiento. La fe eh, plantea desafíos, y en la medida en que usted acepta los desafíos y los asume, entonces en esa medida su fe va creciendo. ¿Recuerda usted cuando el apóstol Pablo y el resto de los, el apóstol Pedro y el resto de los apóstoles estaban en la barca y había una tempestad, pero Jesús no estaba allí en la barca? De repente ellos ven a Jesús venir sobre las aguas caminando. Y allí estaban todos llenos de miedo porque pensaban que era un fantasma. El Señor le dijo: yo soy, no se preocupen. Y a nadie se le ocurrió nada excepto a Pedro. Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor le dijo: ven. Así que Pedro tuvo que aceptar el desafío, pero Pedro sintió en su corazón hacer algo sobrenatural, algo diferente. Es decir, salir de lo convencional, salir de la barca, poner sus pies sobre las aguas, así como el mismo maestro lo hacía. Entonces la fe tiene eso, busca imitar al Señor, y en el ejercicio de imitar al Señor, nuestra fe nos desafía a salir de nuestro confort, de nuestras comodidades, y seguirlo a Él para imitarlo. Por eso es que la fe, o muchos temen a la fe, porque la fe es desafiante. La fe te invita a hacer cosas y a depender de cosas que no son naturales. Entonces dice la Biblia que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces por esa fe muchas personas alcanzaron un buen testimonio, otros conquistaron reinos, pero también a muchos la fe les sirvió para mantener su testimonio, para mantener su comunión con Dios en un momento dado. Entonces quiero animarles a que usted en esta mañana, con un corazón lleno de fe, se acerque a este tiempo y tomemos juntos, ¿no?, la palabra y los retos que la palabra establece para nosotros. Vamos a orar en esta mañana y agradecer al Padre Celestial por este nuevo día, agradecer por la vida, por la salud. Yo estoy completamente seguro que usted tendrá muchas cosas que agradecer a Dios. Y siguiendo la instrucción que nos da a nosotros el Salmo 100, vamos a orar y a dar gracias. Recuerda que el Salmo 100 dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Entonces la alabanza es fruto de labios que declaran la bondad de Dios, que reconocen su grandeza, su poder. Así que allí donde usted está, inclina su rostro y oramos. Padre, gracias te damos esta mañana por tu amor, gracias por tu misericordia, por tu fidelidad, Señor. Tómese un momentito ahí y dele gracias a Dios. Gracias, Padre, por la vida, por la salud, por permitirme, Señor, vivir un día más. El salmista David dijo: yo me acosté, dormí y me desperté porque el Señor me sustentaba. Gracias, Señor, por sustentarnos mientras dormimos. Gracias, Padre Celestial, por reponer nuestras fuerzas, por renovarlas. Gracias. Gracias por nuestros cónyuges, por nuestros hijos, a quienes ponemos hoy delante de tu altar, delante de tu presencia, para que tú los guardes, para que tú los bendigas, para que tú los protejas, Señor, de todo mal, para que les
guarde, Señor, del maligno, y para que tú suplas, Padre, todo lo que ellos necesitan. Permíteme a mí, diga el Padre en este día, permíteme a mí convertirme en una bendición para mi familia, Padre, en una bendición con mis palabras, con mis gestos, con mis acciones, Señor, que yo pueda bendecir a mi familia en este día, en el nombre de Jesús. Te doy gracias por ella. Gracias, Padre Celestial, por mis amigos, por mis vecinos. Gracias por la iglesia, por mis hermanos en la fe, mi Dios, gracias. Gracias por nuestros líderes espirituales. Gracias, Señor. Gracias por la ciudad en la cual tú nos has permitido vivir. Oramos por ella, Señor, para que tú la bendigas, la guardes y tú la prosperes, Señor. Tú la prosperes. Prospera nuestras ciudades, Señor. Permite, Padre, que tu gracia, que tu misericordia se derramen sobre todos, Padre, sobre todos. Tu palabra dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y oramos por nuestras ciudades, por nuestro departamento, por nuestros municipios, por nuestra nación, para que tú bendigas esta tierra, Padre. Bendice a cada colombiano, Señor. Bendice a cada extranjero, Padre, que ha venido a refugiarse a esta tierra. Dios mío, gracias por nuestra nación. La bendecimos en este día, Padre, en tu nombre. La bendecimos en tu nombre y oramos para que tú tomes, Señor, a Colombia como tu heredad. Tu palabra dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, bienaventurado el pueblo que Él ha tomado para sí como heredad. Oramos para que tomes esta tierra como tu heredad, Padre, para que la guardes, para que la bendigas, Señor, y para que la prosperes, Padre amado, en el nombre de Jesús. Que venga tu reino a nuestra nación, que venga tu reino, Señor, a cada departamento, a cada municipio, a cada vereda, en el nombre poderoso de Jesús. Que venga tu reino y que tu voluntad se haga en esta tierra, Padre, así como en el cielo. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Dios. Aleluya, amén y amén. Gloria al Señor. Muy bien. Usted seguramente ha escuchado un dicho que dice que no dejes el camino por tomar veredas. Es decir, no dejes el seguro, lo seguro. No dejes, y muchas veces nos ha pasado a nosotros que nos hemos desviado, creyendo que si nos desviamos y tomamos algunos atajos, vamos a llegar primero o más rápido. Entonces, y hemos terminado muchas veces perdidos del objetivo, hemos terminado extraviados, porque no hemos hecho caso a ese dicho antiguo, pero que es muy verídico, que dice, no dejes el camino por tomar veredas. Pues bien, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, no dejemos a Jesús, mantengamos nuestros ojos firmes en Él. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Yo quiero en esta mañana compartirles en este tiempo devocional el caso de aquellos hombres, aquellas personas que se estaban desviando del camino. Esas personas en la comunidad, en la iglesia de Éfeso, esos creyentes que un día comenzaron bien, pero que comenzaron a escuchar y a creer, comenzaron a buscar información, enseñanza, comenzaron a creer cosas fuera del Evangelio, aunque tal vez es posible que estaba esa información relacionada al Evangelio, pero era una información que estaba desviando a los creyentes de la verdadera fe. Y esa es la razón por la cual el apóstol Pablo manda a Timoteo a la ciudad de Éfeso. Dice, te dejé en Éfeso para que mandases a algunos a que no enseñaran diferente doctrina de la que nosotros hemos enseñado. Así que tome su Biblia allí, por favor, y vamos a leer las Escrituras. Tome su Biblia y vamos a leer la carta del apóstol Pablo a Timoteo, por favor. Abra su Biblia en esta mañana y leemos lo que el apóstol Pablo dice a Timoteo en el capítulo 1
1, versículo 3 hasta el versículo 5. Vamos a leer, mire lo que dice la Escritura. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 3. Dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingidas. Versículo 6. De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Quiero decirle que el evangelio no son palabras, no son palabras. El evangelio no son ceremonias, no es liturgia. El evangelio no son solo oraciones y actividades espirituales. El evangelio es una vida, es una vida, es una vida. El evangelio es Jesucristo, Jesús viviendo en la vida de los creyentes. Entonces, vivimos porque, o Él vive en nosotros, porque en el evangelio el reto es tomar la forma de Jesús. Es decir, que el carácter de Cristo pueda desarrollarse en nosotros. Y una vez que el carácter de Cristo se desarrolla en nosotros, ese carácter va a manifestarse en acciones, a manifestarse en acciones. Así que ese es el evangelio, ese es el evangelio. Ahora, el propósito de Pablo es enviar a Timoteo a la ciudad de Éfeso, porque habían algunos creyentes que se habían desviado del evangelio, no estaban viviendo de acuerdo a la enseñanza y no estaban enseñando, por supuesto, la doctrina, como decíamos la vez pasada, las enseñanzas fundamentales del evangelio no la estaban enseñando. Y así que el apóstol Pablo envía a Timoteo para que pueda corregir esto. Ahora, nos salta una duda, ¿no? ¿Por qué un creyente se desvía? ¿Por qué una persona que comenzó a buscar a Dios, una persona que comenzó bien el evangelio, se desvía? Nosotros venimos al evangelio porque, número uno, el Espíritu Santo es quien nos trae en cualquier momento, en cualquier situación. Usted comienza a sentir la necesidad de acercarse a Dios, de buscar a Dios. Ya no es suficiente con lo que tradicionalmente hacía. Tal vez usted, al igual que muchos de nosotros, solamente creíamos en Dios, en su existencia, y de una u otra manera le venerábamos. De vez en cuando, especialmente en estos días de Semana Santa, nos acordábamos de Dios e intensificábamos nuestras actividades espirituales en esta semana. Pero luego que pasaba esta semana, la Semana Santa, volvíamos a nuestras actividades cotidianas en las que Dios no estaba presente. Es posible que Dios estaría presente en nuestro pensamiento, pero realmente no en nuestra vida. No había una comunión real, verdadera con Dios. No había una rendición, no había no nos alimentábamos espiritualmente como hoy podemos hacerlo. Entonces, el Evangelio de allí nos llama a Dios de una vida secular, en que creemos, por supuesto, en Dios, pero que no hay un nivel de comunión como se requiere. Entonces, el Espíritu Santo nos atrae, nos llama a la salvación. Y cuando nosotros obedecemos ese llamado, esa inquietud que el Espíritu Santo pone en nuestra vida, nos acercamos y buscamos a Dios,
Entonces Dios comienza a obrar en nosotros a través de su iglesia. El Espíritu Santo, la palabra en nuestra vida, pero también en la comunión con los creyentes. Entonces podemos, después del arrepentimiento y después de convertirnos a Cristo, volvernos a Él, aceptarlo en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador y decidir vivir una vida para Él, nacemos de nuevo, dice la Biblia, y comenzamos a experimentar lo que es la vida espiritual. Pero hay un peligro, y el peligro es que podemos desviarnos de la verdad. El peligro es que podemos desviarnos porque el Evangelio es un camino. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Así que el Evangelio es un camino en el cual usted y yo andamos y debemos andar diariamente. Pero a veces queremos resultados rápidos. A veces no estamos dispuestos a esperar o queremos que muchas cosas se faciliten en nuestra vida. Entonces lo que hacemos es que, como dice el dicho antiguo, tomamos atajos, tomamos veredas, dejamos el camino por tomar veredas. Tal vez no hay una mala intención, no hay una intención adrede, ¿no? de extraviarse, de perderse, sino que es posible que hayan buenas intenciones, pero lo real es que las personas terminan desviándose cuando dejan el camino. Entonces, ese es un peligro latente que hay y es una advertencia que encontramos siempre en las Escrituras. Encontramos la advertencia de que no abandonemos el camino. Estas personas a las cuales el apóstol Pablo envía a Timoteo eran personas que se habían desviado del camino. ¿Por qué se desvía uno del camino? ¿Por qué un creyente en Dios se desvía del camino y vuelve al pecado, a la maldad? ¿Por qué se desvía de la comunión con Dios? ¿Por qué se desvía de la comunión con la iglesia? ¿Por qué se desvía? ¿Cuál es la razón por la cual una persona termina desviada? Bueno, porque pierde el referente. Pierde el referente. Escúcheme bien. Si usted no se quiere desviar, usted debe atender lo que dice Mateo capítulo 28, versículo 20. ¿Qué nos dice allí la Escritura? ¿Qué dice? ¿Qué fue lo que Jesús mandó a los discípulos hacer? Recuerde que antes de ascender al cielo, el Señor se acerca a los discípulos y les dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Ahí está la clave. ¿Cómo hago para no desviarme? Yo debo centrarme en la enseñanza que Jesús nos ha dejado. Ahí están los evangelios. Lea los evangelios. ¿Qué tipo de cosas enseñó Jesús? Jesús enseñó acerca de la compasión, de la misericordia. Jesús enseñó en contra de la hipocresía, en contra del orgullo, en contra del maltrato a las demás personas. Jesús enseñó acerca de la fe. Todo lo que Jesús enseñó está allí. Ahora, hay dos cosas en las cuales el creyente debe centrarse para no desviarse. Número uno, la persona de Cristo. Cuando usted lee la biografía de una persona, es para descubrir cómo era la vida de esa persona. Entonces, si usted no quiere desviarse, debe leer los evangelios y mirar cómo fue la vida de Jesús y buscar imitarla. Obviamente que eso no lo va a lograr por su propia fuerza, pero el Espíritu Santo que Dios ha puesto en usted el día que creyó, el día que rindió su vida a Cristo, ese Espíritu Santo se va a encargar de ayudarlo en su debilidad y se va a encargar de guiarlo a usted a todo lo que es verdadero, el Espíritu Santo y la palabra. Así que en primer lugar, observe la vida de Jesús y busque imitarlo a Él. En segundo lugar, observe y puede hacer hasta un estudio. Usted lee la Biblia con una libreta a su lado y usted va a anotar cada cosa que Jesús enseñó. Ese sería un buen ejercicio.
Usted puede hacerlo, toda persona puede hacerlo. Es más, yo le aconsejo que todos pudieran hacerlo. Lea los evangelios y con una libreta escriba allí un subtítulo o un título que diga las cosas que Jesús enseñó. Y cuando lee un pasaje, piense acerca de qué cosas Jesús estaba enseñando en ese pasaje. Cuando Jesús le habló a la mujer samaritana, cuando Jesús le habló al paralítico, cuando el Señor le habló a los fariseos, cuando el Señor tomó y comenzó a hablar en las parábolas, cuando comenzó a hablar en el sermón del monte, cada una de esas enseñanzas o cada uno de esos pasajes, usted los lee y se pregunta, ¿qué enseñó Jesús aquí? Y usted haga la anotación. Jesús en esta cita enseñó acerca de esto. Eso no es difícil y eso es algo que usted puede hacer, porque ese es el acceso que tenemos delante de Dios. Y ese es el trabajo que vino a hacer el Espíritu Santo. Y aquellos que de una manera disciplinada leen la palabra y la estudian, van a encontrar, escúchame bien, no solamente alimento espiritual, sino que van a encontrar firmeza espiritual para sus vidas. La razón por la cual se desvía una persona es porque se aparta del referente. Y el referente en la Biblia, escuchen, en la vida espiritual, se llama Jesús, no es María, no es San José, no es, amamos a estas personas y fueron muy importantes en su momento, pero el referente de fe se llama Jesucristo. Hay un hombre en la Biblia, el apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Es decir, imiten lo que yo hago, pero esas cosas que yo imito de Cristo, ustedes deben imitarla también. Entonces, en síntesis, el referente se llama Jesús. Jesús. Ahora, Jesús es nuestro referente. Por eso este devocional tiene ese propósito. Buscamos ser más como Jesús y hacer las cosas que Él hizo o las cosas que Él hace. Ahora, en Mateo capítulo 7, versículo 21, es una triste realidad que van a vivir muchos en la eternidad. Mateo capítulo 7, versículo 21, el Señor dice allí en su palabra, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Escucha esta advertencia que hace el mismo Señor Jesús. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Es decir, eran personas que decían creer en Dios y que tal vez profetizaban, echaban fuera demonios y hacían milagros en nombre de Dios, pero su vida práctica, su vida era maldad. Vivían haciendo cosas malas, vivían haciendo maldad. Entonces esto, como les decía hace un momento, esto se trata de una vida. Esto no se trata de una creencia o de unas convicciones solamente. Esto se trata de vivir una vida, la vida de Cristo en nosotros. Ese es el Evangelio. Cuando yo pierdo de vista esto, entonces comienzo a tal vez adquirir mucho conocimiento que es muy bueno y que hay que adquirirlo, pero me olvido realmente de practicar el amor. La Biblia dice que el conocimiento envanece, pero que el amor edifica. Entonces tenemos que guardar un equilibrio. Yo debo llenarme de conocimiento, pero también tengo que practicar el amor. Porque la Biblia dice que si yo no amo a mi prójimo a quien veo, no puedo decir, no puedo decir que amo a Dios a quien no veo. Entonces la manera en que yo puedo expresar mi amor a Dios es amando a mi prójimo, amando a mi cónyuge, a mis hijos, a mis vecinos. Pastor, pero es que no me corresponde. Escúchame bien, el amor no busca ser correspondido, el amor solamente se da. Y cuando el amor se da, el amor tiene el poder de transformar las vidas. Y recuerda esto que dijo el Señor, todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Así que si siembras amor, vas a recoger tarde que temprano amor.
Si siembras una semilla, vas a recoger lo que da una semilla. Si siembras muchas semillas, vas a recoger lo que dan muchas semillas. Esto para decirle que tiene que amar mucho para que pueda recoger mucho amor. Entonces, de esto se trata el Evangelio. Ahora, esta es la misma advertencia que el apóstol Pablo le hace a Timoteo. ¿Por qué se desvían las personas de la fe? ¿Por qué? El apóstol Pablo advierte a Timoteo en el capítulo 4, en la misma carta, primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1, le advierte de lo siguiente, mírelo. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Es decir, apostatar de la fe significa retroceder, significa apartarse de la fe. Y Pablo dice, la razón por la cual muchos en el tiempo postrero se van a apartar de la fe es porque van a escuchar espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Hay una actividad espiritual, tal vez las personas no la ven, pero hay una actividad espiritual en el contexto de la iglesia, en el contexto de la vida de los creyentes. Esta actividad espiritual busca desviar a los creyentes, desviarlos. ¿De qué los van a desviar? Buscan desviarlo, escúchame bien, del Evangelio. Por eso es importante que usted revise qué es lo que está escuchando, a quién estás escuchando. Cuando tú has escuchado a Cristo, cuando lees la palabra y cuando escuchas enseñanzas de la palabra de Dios, puedes aprender a discernir, a identificar cuando algo no es de Dios. Entonces, el apóstol Pablo advierte a Timoteo y dice, Timoteo, ten en cuenta una cosa, que en los posteriores tiempos muchos apostatarán de la fe, es decir, muchos van a retroceder, se van a apartar de la fe, y la razón por la cual muchos se van a apartar de la fe es porque van a escuchar a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, es decir, que se van a apartar de las enseñanzas de Jesús, lo que Jesús enseñó claramente. Jesús no habló enredado, escúchame bien, y no es difícil entender lo que Jesús enseñó. Jesús enseñó y nos dijo, ámense unos a otros. Eso es difícil de entender, no, de pronto es difícil de aceptar, pero no es difícil de entender. Entonces, muchas personas se apartan de la enseñanza de Jesús y dice la Escritura que se pueden escuchar lo que los demonios dicen, ya sea a través de su propia comunión con ellos. Ellos no se van a manifestar como demonios, sino que se van tal vez a disfrazar de ángeles, como lo dice la Biblia, que el mismo Satanás se viste como ángel de luz para engañar a las personas. Se puede presentar como una aparición de un santo, de la aparición inclusive hasta puede tomar la misma apariencia de Jesús. Pero escúchame bien, lo que nos ayuda a nosotros a identificar lo que es verdadero es la palabra. ¿Qué es lo que enseñan? ¿Qué es lo que está enseñando? Jesús dijo, el que oye mi palabra y la hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Es la palabra de Dios la que pone un fundamento sólido en nuestra vida. Entonces, quiero animarle a eso, porque hoy en día hay muchas filosofías, hoy hay muchas enseñanzas, hay muchas doctrinas, y esto no solamente en el contexto de la iglesia. Nosotros podemos mirar por la internet, por la televisión, por todos los medios de comunicación, por las redes sociales, nuevas enseñanzas que buscan el bienestar del hombre, que buscan la prosperidad, que buscan la estabilidad. Pero escúcheme bien, pueden parecer muy bonitas y de resultados prometedores, pero lo único que nos va a dar a nosotros fundamento, escúchame bien, estabilidad, y lo que nos va a dar durabilidad en nuestra vida, en nuestras relaciones, y lo que tenemos es la bendita palabra de Dios. Entonces, esa es una predicción que hace la Biblia. En estos últimos tiempos, muchos van a apartarse de la fe por escuchar
doctrinas de demonios y espíritus engañadores. Yo le pregunto en esta mañana, ¿a quién está usted escuchando? ¿A quién está escuchando? Nunca, escuche este consejo, nunca reemplace la lectura de la Biblia con o por una enseñanza. Puede ser muy buena, pero cuando tú lees la Biblia directamente allí con tus ojos, cuando lees la Escritura, el Espíritu Santo es quien te va a hablar y Él es el que te va a guiar a toda verdad. Entonces, por muy buen maestro, por buen predicador, por buena enseñanza que tenga una persona, escuche, pero que nunca su corazón sea parte de buscar usted directamente la palabra bendita de Dios. Entonces, quiero animarle en esta mañana a que tenga cuidado con los atajos. Tenga cuidado en vista de todos estos peligros que nosotros estamos enfrentando. Este peligro latente de desviarnos. Quiero animarle a que le haga un análisis a su fe para que usted pueda ver, para que usted pueda corroborar si usted está en lo correcto. Y quiero terminar esta mañana leyendo lo que nos dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el versículo 5. Mire la instrucción que nos da Pablo a los creyentes. Dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos de que estéis reprobados. Dice, háganse un análisis a su fe, háganle un análisis a su fe. Entonces nos manda siempre estar examinándonos. Y ese examen es, por supuesto, en quién estamos creyendo, cuáles son nuestras convicciones. Tenga cuidado. Nadie puede desviarse si no ha estado en el camino. Porque, escúcheme bien, para que alguien se desvíe, obviamente, es porque ha estado en el camino correcto. Y esta es la amonestación que hace Pablo, la advertencia que hace Pablo, o Dios a través de Pablo. Tengan cuidado con desviarse. Ese es el reto que tenemos el día de hoy y que nos plantea la Escritura en esta mañana. Tenga cuidado con su fe. Proteja su fe, cuide su fe. Cuidado con desviarse. No se desvíe ni a derecha ni a izquierda. Vaya por el camino. Jesús dijo, yo soy el camino. Así que sígalo a Él y busque imitarlo a Él. Escuche las enseñanzas de Él. Y luego que usted tenga una comprensión de las enseñanzas de Él, puede buscar otras enseñanzas. Pero lo primero es centrarse en la persona de Cristo. Eso le va a mantener protegida su fe. Y escúcheme, su fe va a tener resultados. Oramos en esta mañana y le decimos a Dios con un corazón humilde, con un corazón sencillo que nos permita permanecer en el camino. Padre, gracias te damos en esta mañana. Por este nuevo día, gracias por tu misericordia, por tu fidelidad, Padre. Señor, examina mi vida, dígale en esta mañana, examina mi vida, Espíritu Santo. Si me he estado desviando del camino, si estoy desviado, quiero pedirte que me muestres, que me guíes, Señor, de vuelta al camino. Guíame de vuelta al camino, Señor, si he estado desviado, si me he estado desviando, Señor. En el nombre de Jesús, quiero orar por todos aquellos que dicen, aquellos que se sienten, no puedes engañar a nadie, tú sabes si estás desviado. El Espíritu Santo es quien te da convicción si estás en la verdad o si estás desviado, desviada. Yo quiero orar por todas aquellas personas que hoy están desviados, que un día estuvieron en el camino, pero que se desviaron y ya no han podido volver. Pero que por la gracia y la misericordia de Dios escuchan esta palabra. Quiero animarle a que vuelva al redil. Pero quiero orar por ti también. Padre, te pido, mi Dios, que de una manera poderosa, de una manera sobrenatural, tú ministres el corazón de todo aquel hijo, de aquella hija, que así como el pródigo está, Señor, desviado de su casa, está perdido, está allí, Señor, en ese lugar
de pecado, en ese lugar espiritual, Señor, en el cual se encuentra preso, presa. Te pido, Padre, que te glorifiques en su vida en este día, que tu gracia y tu misericordia, Señor, le levanten en el nombre de Jesús. Tú eres el Dios que has dicho, 7 veces caerá el justo, pero no quedará postrado, porque Jehová lo levanta. Tú eres el Dios que levantas a aquel que ha caído. Oro para que levante, Señor, aquel que ha caído, aquella hermana que ha caído, aquella mujer que un día estuvo firme, amándote y sirviéndote, pero que hoy se encuentra alejada, Señor, debido, Señor, a escuchar a su carnalidad, escuchó al mundo y se fue, pero hoy está aquí conectado, Señor, conectado a través de este tiempo. Te pido que le bendigas, que le guardes y que le permitas volver, que tu poder se manifieste en esta hora, Señor, levantándole en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén y amén. Que el Señor bendiga poderosamente su vida en este día y recuerde, no desviarse del camino. No desviarse. Cuidado con tomar atajos. La fe no tiene atajos. La fe es un camino. Es un camino, se llama Jesucristo. Céntrese en Él. Ser como Él es y hacer las cosas que Él hizo. Y eso le va a mantener resguardada de la apostasía, que es muy popular en estos tiempos. Que Dios le bendiga.